la carrera de la vida, estamos llamados a avanzar con la mirada puesta en Dios, no mirando a lo que queda atrás, sino avanzando hacia lo que está delante. Aquí te invitamos a renovar tu fe, a seguir adelante con esperanza, sabiendo que cuando tu mirada está fija en Cristo, Él guía tu camino. Esto es Norte Fijo, con el pastor Misraim Esquilim Jr. Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Bienvenidos a Norte Fijo. Este que te habla es tu amigo y tu hermano, el pastor Misraim Esquilim Jr., pastor MJ. Y quiero darte la bienvenida a este tu espacio radial que todos los lunes de 6 a 7 de la noche se presenta en esta emisora, Redentor 104 FM. Y posteriormente tenemos la oportunidad de que lo puedas ver a través de las imágenes en video, a través de las plataformas de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza. La Iglesia AMEC Casa de Alabanza es una iglesia que se encuentra en el pueblo de Canóvanas. Es la iglesia que me honro en pastorear. Y nosotros somos una iglesia de presencia. Estamos localizados justo al comienzo de la carretera 185 en el pueblo de Canóvanas, a la salida del pueblo de Canóvanas. Si no tienes una iglesia o una comunidad de fe en donde adorar al Señor, te invito a que hagas de esta tu casa. A nosotros nos encanta recibir gente. Somos una gran familia de la fe y estamos disponibles y en estos tiempos en los cuales hay que buscar el rostro del Señor, sabes que tienes una iglesia allí preparada para ti, lista para recibirte. Queremos invitarte para que te unas a nosotros. Si no tienes la oportunidad de asistir a nuestras actividades que están listadas en nuestras plataformas, quiero informarte que también puedes ver cada uno de nuestros servicios en vivo y en diferido a través del portal de la Iglesia AMEC, iglesiamec.org, a través de nuestra aplicación móvil, la cual puedes descargar de manera gratuita en tu tienda de dispositivos móviles, a través de los canales de YouTube y de Facebook. Puedes buscarnos como Iglesia AMEC. También puedes seguir la vida de la iglesia en la plataforma de Instagram para que te enteres de los eventos, las imágenes, todo lo que acontece en nuestra iglesia. Y te invito también de una vez a que sigas a este servidor en sus redes de Facebook, Pastor MJ Esquilim, en donde vas a poder disfrutar de este programa en video y también recibir reflexiones semanales de la palabra del Señor. Yo quiero aprovechar esta introducción de este programa. A veces acostumbramos a dar unos anuncios particulares para anunciar unas actividades muy importantes que tenemos que se avecinan, se acercan. Y una de ellas es el Simposio de Padres Conectados. Ese es el nombre de esta actividad porque es el nombre del ministerio que la auspicia. Es un congreso, un evento, un encuentro de padres que completamente gratis, con el fin de poder proveer herramientas educativas para los procesos de crianza, para padres de niños y jóvenes de todas las edades. Lo hermoso de esta actividad es que va a contar con recursos de diversos entornos. Contamos con la participación de la doctora Moraima García, quien es psicóloga clínica, especialista con especialidad en jóvenes y niños y adolescentes con en neurodivergencia. También va a estar la licenciada Ivonne Blasini hablándonos de procesos legales y derechos legales que tienen los padres, herramientas legales dentro del proceso de la paternidad. Y por supuesto vamos a contar con uno de nuestros pastores, el doctor Luis Paz, quien en esta ocasión nos va a hablar desde el punto de vista médico. Esta actividad es completamente gratis y va a ser el sábado 2 de mayo desde las 8:30 de la mañana en el templo de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza. Lo único que hace falta es que te registres, pero te invitamos, ven, asiste a esta actividad. Si eres padre, madre, abuelo, cuidador, esta actividad te va a interesar y las herramientas van a ser muy provechosas. Este es el Simposio de Padres Conectados, el sábado 2 de mayo desde las 8:30 de la mañana en la Iglesia AMEC Casa de Alabanza. Y también quiero invitar a toda la juventud que me está escuchando, a todos los pastores, líderes de jóvenes de Puerto Rico y áreas circunvecinas, porque el sábado 8 de agosto es el Congreso de Jóvenes de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza. Esto se va a dar en el Coca-Cola Music Hall. Las taquillas ya están disponibles en tiquetera. Solo te menciono esto, es bien importante. Cuando vayas a comprar las taquillas, utiliza el promo code AMEC, A-M-E-C, AMEC, como nuestra iglesia, AMEC, para que puedas descargar y utilizar el precio de la casa. ¿Quiénes van a estar allí en ese congreso? En el congreso va a contar con la participación de Onel Díaz, Indio Mar, Yachira Guidini, AMEC Worship, el ministerio de adoración de esta casa, el pastor Luis Paz y este servidor, quienes estaremos en la administración de la palabra. Eso va a ser el sábado 8 de agosto desde las 5 de la tarde en el Coca-Cola Music Hall. Los precios son bien accesibles usando el promo code. Lo que queremos es que
muchos jóvenes llenen ese lugar para poder darse cita en un tiempo que sabemos que va a ser transformador, lleno de la presencia del Señor y que va a brindar la oportunidad para afirmarles en el propósito divino para sus vidas. Así que te esperamos. El encuentro, el Congreso de Jóvenes 1+3 en el Coca-Cola Music Hall el próximo sábado 8 de agosto desde las 5 p.m. Y hoy en Norte Fijo tenemos un programa muy especial. De hecho, en la entrevista de este programa, en la sección Marcando el Rumbo, vamos a contar con uno de los recursos que va a estar en el Simposio de Padres Conectados. La doctora Moraima García va a estar con nosotros en este programa. Así que no te pierdas esta entrevista que sé que va a estar extraordinaria. Por supuesto, vamos a compartir la palabra del Señor en pequeñas reflexiones y reflexiones escritas y reflexiones también acerca de un tema bien particular, el tema de las decepciones. ¿Alguna vez has sido decepcionado? Si ese es tu caso, que estoy seguro todos hemos pasado por eso, si ese es tu caso, no te pierdas esta sección de este programa, Una Palabra en el Camino. Pero por supuesto, siempre comenzamos el programa Norte Fijo con música para tu espíritu, para tu corazón. Así que no te retires porque Norte Fijo continúa luego de este instante musical para tu travesía. The sun on the sill of my window, your mercies announce each new morn, telling the night it's time to go. Like the pictures that hang in my hallway, on display is a gallery of grace. I think I might stay in this place, 'cause I found my home, sweet home, and I love it here. Every road I roam leads me back here. Whenever I walk by a lily, I'm reminded of how much you love me. I've got all I need. Why would I leave? Like the songs that my grandmother sang me, you're the melody lingering faintly when I feel alone. No, I'm not alone, 'cause I found my home, sweet home, and I love it here. Every road I roam leads me back here. I found a home in the shelter you made me. You built the walls and I dwell in your safety. Where have I gone that you haven't been with me? 'Cause I found my home, sweet home, and I love it here. Every road I roam leads me back here. 'Cause I found my home, sweet home. I found my home, sweet home. I found my home, sweet home, and I love it here. 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 And I love it here
Cuando Dios habla, todo cambia. En el momento justo, en el tiempo perfecto, Él tiene una palabra en el camino. Bienvenidos a Una Palabra en el Camino. Y quiero hacerte una pregunta que creo saber la contestación ya, pero como quiera te la voy a hacer. ¿Alguna vez tú has sido decepcionado? ¿Alguna vez has sido decepcionada? La respuesta para todos es sí. Todos hemos sido decepcionados en alguna ocasión. Pero como es bien cierto, la palabra del Señor tiene respuesta para todas las experiencias de la vida del ser humano y esta no es la excepción. A mí me encanta la Biblia porque la Biblia es un libro maravilloso, un libro que no esconde las emociones ni las realidades detrás de los personajes que aparecen en sus páginas. Y cuando uno mira las historias de la palabra del Señor, historias que son verdad, que son reales, tan reales como el día que estamos viviendo, en esas historias uno puede identificarse y ver experiencias de vida que atañen, que pueden ser traducidas a las vivencias de uno. Y historias que tienen también una gama de emociones y situaciones que nosotros experimentamos y con las cuales nos podemos identificar. Y hay un relato bien interesante en una de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4, de hecho de las últimas palabras que escribe el apóstol Pablo antes de morir. Es un pasaje que quizás es un poco extenso, pero te lo voy a leer para que tengas todo el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, su hijo espiritual. Él le dice en este pasaje: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la santa doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, qué mensaje más extraordinario este, ¿verdad? Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el apóstol en estos primeros versos, ¿verdad?, está haciéndole una exhortación a Timoteo acerca de todas las cosas que él tiene que hacer, sabiendo que quizás esta sería la última o de las últimas ocasiones en las cuales se iba a comunicar con él. Pero del verso 6 en adelante comienza a cambiar el tono de esta comunicación. Y mira lo que el apóstol le dice a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hasta aquí el apóstol Pablo está dentro de un espacio en el cual funciona como padre espiritual, como instructor, como mentor, como maestro, como líder, como aquel que estimula, que fortalece, que ejerce influencia. Y estas palabras son palabras legendarias que nosotros tenemos como palabra del Señor y que en muchas instancias las llevamos a cabo como parte de nuestra obra ministerial o como parte de los entornos de formación de líderes y todas esas cosas, ¿verdad? Pero entonces, la narrativa de estas cartas del apóstol Pablo cambia en el verso 9, porque entonces vemos a un apóstol Pablo vulnerable y que expresa unas emociones que no siempre se notan en él. Y es bien interesante. Mira lo que dice este verso 9. Procura venir pronto a verme. Y los otros versos. Porque Demas me ha desamparado. Wow. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Estas son palabras que son bien importantes y bien reveladoras. El apóstol Pablo en arroz y habichuela, como decimos nosotros, está diciendo que se quedó solo. Eso es lo que está diciendo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y esto también tiene otras connotaciones que en un rato hablaremos de ellas, ¿verdad? A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que deje en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. El apóstol Pablo diciendo: me quedé solo, me abandonaron,
estas son las gentes que me han hecho mal, estas son las gentes de la cual tú te tienes que cuidar. Es una experiencia un tanto distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a escuchar de las palabras del apóstol más grande en la historia del evangelismo, autor de numerosas cartas del evangelio, ¿verdad? Y él sigue diciendo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Una frase bien importante para analizar también. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Quise leerte este pasaje, aunque un poco extenso, ¿verdad? Pero quise leerlo para que tuvieras el contexto de lo que está sucediendo. Y te explico un poquito algo más acerca de este pasaje para poder entenderlo aún todavía mejor. Con toda probabilidad, este pasaje contiene las últimas palabras que el apóstol Pablo le escribe a su hijo amado Timoteo. Y son, de hecho, cronológicamente las últimas palabras que él escribe. Esta es la última carta que él escribe. El apóstol Pablo realmente, cuando escribe estas cosas, está bien cerca de su final. Sus días están contados. Y uno nota en estas palabras finales un matiz de nostalgia, de quizás un poco de tristeza por la realización de lo que él sabe que va a acontecer. Él está diciendo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, el apóstol Pablo sabe que sus días están contados. Probablemente él está preso en Roma esperando su ejecución. Esto es lo que los teólogos dicen acerca de este pasaje. Y él le está escribiendo a Timoteo, a quien considera como su hijo, y le está escribiendo sus últimas palabras. Pero como te mencioné anteriormente, es bien interesante que estas palabras que Pablo le dice a Timoteo tienen como un saborcito, una mezcla de exhortación y estímulo al principio, pero después él se vuelve vulnerable. Y al volverse vulnerable hay unos cuantos mensajes llenos de una humanidad real, una humanidad vehemente, una humanidad que nosotros podemos identificarnos con ella, viendo a un apóstol Pablo frágil, viendo a un apóstol Pablo humano y viendo a un apóstol Pablo expresando cosas con las cuales tú y yo nos podemos relacionar, porque cosas que él escribe son situaciones con las cuales tú y yo podemos relacionarnos porque nos han pasado a nosotros. Él habla de gente que lo dejó solo, él habla de gente que lo traicionó, él habla de gente que lo trató mal, y son cosas, experiencias de vida que tú y yo podemos identificarnos con ellas porque nos pasan a menudo a ti y a mí. Y quizás dentro de todo, sintetizando todo lo que te he dicho hasta ahora, quizás esto para mí es la palabra de esperanza más poderosa. Porque si la Biblia contiene experiencias de esta naturaleza, es que Dios en su infinito conocimiento sabe que tú y yo vamos a pasar por lo mismo. Y nos ha dejado promesas de esperanza en la palabra para saber que aún en medio de la soledad, aún en medio de la decepción, aún en medio de la traición, hay esperanza porque Dios está a nuestro lado. Él no nos desampara. Y en su palabra, en la Escritura, hay experiencias donde podemos ver a otros hombres y mujeres que pasaron por esto anteriormente y Dios le dio la victoria. Así que de la misma manera, Dios está contigo, Dios está conmigo y nos va a dar la victoria. Pero vamos a ver si podemos examinar un poco algunas de estas cosas que le pasaron al apóstol Pablo. Él dice, procura pronto venir a verme porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Quién era Demas? Demas era un personaje que aparece en varias ocasiones dentro del tracto bíblico. Demas aparece en Colosenses 4, capítulo 14, enviándole saludos a la iglesia de los colosenses con Lucas. Demas aparece en los saludos finales de la carta a Filemón. ¿Qué quiere decir esto? Que Demas estuvo con Pablo en el primer house arrest
que tuvo, el arresto domiciliario que tuvo Pablo en Roma, porque ahí es que él escribe todas estas cartas. Si él aparece en la carta a los Colosenses, si aparece en la carta a Filemón, quiere decir que estuvo con Pablo en Roma durante ese primer espacio de arresto domiciliario de Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que era alguien conocido de Pablo, alguien de confianza de Pablo, alguien en el cual Pablo confiaba, era parte del corillo, del grupo de amistades con el cual Pablo estaba. Y de hecho, Pablo en la carta a Filemón describe a Demas como un sunergos. Esa es la palabra en el griego koiné. Esto significa un partner, alguien de la misma talla. Y esto viniendo de Pablo era algo bien revelador, porque Pablo era un people's person, una persona que ministraba a la gente, adiestraba a la gente, desarrollaba a la gente, oraba por la gente. Él invertía hasta su vida misma por la gente. Era una persona de gente, tenía un don de gente. Entonces, él llama a Demas un partner en la carta a Filemón. Pero de buenas a primeras, en esta carta a Timoteo le está diciendo que Demas lo dejó. Y lo dejó porque se fue tras los placeres del mundo. Una de las personas más allegadas al apóstol Pablo le deja y le abandona. Y esto es bien revelador, porque como hemos comentado ya en varias ocasiones, estas son experiencias que te pasan a ti y a mí. Son experiencias de decepción que dejan un mal sabor y te pueden pasar a ti. Nos han pasado a nosotros, a ti y a mí nos han pasado, a todos nos ha pasado. Y realmente eso es precisamente lo que dice la Biblia, porque si tú estás en ese entorno de la decepción, no estás solo, no estás sola. Le pasó al apóstol Pablo. Mira, le pasó hasta a Cristo. A Cristo lo abandonaron en el jardín de Getsemaní. Cuando lo arrestaron, se fueron a correr. Y esto lo que evidencia es que nuestro paso por la vida en muchas ocasiones va a traer consigo decepción. Vamos a sufrir decepciones en los entornos de la vida, en los entornos ministeriales, en los entornos familiares, en los entornos vocacionales. Vamos a tener personas a nuestro lado que nos van a decepcionar. Pero esto no movió al apóstol Pablo. Él tenía su mirada puesta en Jesús. Y esto es lo que hace la diferencia. Porque si nuestra mirada está puesta en Cristo, aún en los momentos de la decepción, vamos a estar bien y vamos a continuar con esperanza. En cambio, si nuestra mirada está puesta en los hombres, tarde que temprano vamos a ser decepcionados. Y es bien importante mantener esto en el radar. Pablo dice que Demas le abandonó porque se fue tras los placeres del mundo, amó los placeres del mundo. Y es bien triste porque una persona como Demas, que estuvo con Pablo en Roma en esa primera experiencia y que le ayudó a escribir cartas que hoy conocemos como la palabra del Señor, ha pasado para la historia como alguien que tiene ese estigma. Abandonó al Señor por los placeres del mundo. Siempre será recordado como aquel que amó los placeres de este mundo. No solamente abandonó a Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que abandonó su ministerio. Y esto es bien importante porque cuando estas cosas ocurren, esto se vuelve una cadena. Se vuelve un chain reaction, una reacción en cadena, una reacción como efecto dominó. Porque si tú eres decepcionado y te encierras en esas emociones y te dejas llevar por esos ambientes de tristeza, angustia, puedes correr el riesgo de terminar siendo paralizado, angustiado de más y poder terminar inclusive tú decepcionando a otros. En muchas ocasiones, aquellos que son heridos terminan hiriendo a otros. Y esto es bien importante tenerlo presente, porque a diario nosotros vemos noticias de gente que hiere, gente que decepciona, gente trabada en aspectos de índole moral, faltando a la integridad, trabajando en corrupción, pero nadie empieza así, nadie empieza de esa manera. Todos empiezan con las buenas intenciones, con las formas y las maneras correctas de hacer las cosas, pero en el camino hay un germen, en el camino hay una influencia, en el camino hay un riesgo, y tú y yo tenemos que cuidar nuestro corazón de las decepciones, pero también tenemos que cuidarnos de no ser presos ni caernos en ese ambiente para terminar decepcionando a otros, peor todavía, echando nuestra vida por el drenaje. Te cuento esta historia y con esto concluyo.
Hace varias décadas atrás había un jugador conocido como Len Bias. Len Bias en su temporada como senior en la Universidad de Maryland perteneció al equipo de NCAA de baloncesto de esta universidad y fue catalogado como el mejor jugador de baloncesto universitario en América. Un talento de esos que tú no puedes fallar. Con una elevación absurda, la capacidad de tiro, la capacidad de defender, un atleta completo. Y él fue seleccionado en el segundo turno del draft de la NBA por los Boston Celtics en el 1986. Pero nunca llegó a jugar un partido de la NBA. 2 días luego de haber sido seleccionado en el sorteo del 1986, murió por un ataque, una sobredosis de cocaína en su sistema. Y siempre será recordado como ese talento que nunca pudo desarrollar su potencial porque echó su vida por un drenaje. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso. No solamente manejar de una manera efectiva las decepciones, sino guardar nuestros corazones, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Pero también en ese aspecto de guardarnos a nosotros mismos, tenemos que mantener nuestros ojos en Cristo, asirnos de la esperanza que Él nos presenta para poder mantener nuestro camino firme sin tirar nuestra vida por el drenaje a causa de las decepciones, sin fallarle a aquellos que están a nuestro lado y sin fallar a nuestro Señor Jesús. Si nuestra esperanza está puesta en Él, si nuestra mirada está puesta en Él, aún en medio de las decepciones más complicadas y más difíciles que producen angustia y tristeza en el corazón, vamos a estar bien, porque la esperanza que Él nos presenta nunca avergüenza, nunca nos abandona, porque ha sido derramada por el Padre a través de Cristo Jesús. Mantente en sintonía aquí en Norte Fijo. Conversaciones que inspiran, temas que te afirman en el camino. Hablemos marcando el rumbo. Bienvenidos a esta sección llamada Marcando el Rumbo, la sección del programa Norte Fijo en la cual traemos invitados especiales para hablar de temas inspiradores, educativos. Y hoy cuento con el privilegio de tener con nosotros a la doctora Moraima García. Doctora Moraima García, saludar a la audiencia. Buenos días, gracias por esta invitación, es un privilegio. El privilegio es nuestro. Moraima es amiga nuestra, pero ella es profesora de la Universidad Albizu. Actualmente también profesora del Conservatorio de Música. Es una persona con una vasta experiencia en el área de la psicología, en el área de la psicología clínica y también en el área de la neurodivergencia. Háblanos un poquito acerca de ti. Bueno, pues yo estudié psicología en el 99 y desde bien temprano, ¿verdad? Por muchas razones históricas, cristianas y de mi familia, pues sabía que tenía un don, ¿verdad? O una experiencia que Dios me había dado de poder escuchar a las personas y acompañarles, escucharlas y acompañarles. Así que estudié psicología clínica, hice un doctorado y simultáneamente en mi proceso de formación estaba muy interesada en el tema de la crianza, el apego, las primeras experiencias de vida de un niño con sus cuidadores principales. Y ese tema me fue llevando a preguntarme un poco de aquellos niños que de alguna manera u otra habían vivido un desamparo, ya fuera por asuntos de posguerra o porque habían sido abandonados y demás. Y de ahí empecé a interesarme porque había muchos estudios e investigaciones que un poco identificaban que algunos niños que habían sido abandonados o que no habían recibido los cuidados en su primera infancia podían tener un impacto extraordinario a nivel neurológico y sufrir de distintas deficiencias en el desarrollo. Así que inicialmente, ¿verdad?, empecé con ese tema de interés. Y hablando fuera del aire, nos contabas un poco acerca de tu experiencia, cómo le diste tu vida al Señor, pero de la manera como eso ocurre, que quizás nos podrías hablar un poco más adelante acerca de eso, pero de la manera como eso ocurre y, ¿verdad?, y conociéndote, siempre he sabido que eres una persona que eres bien sensible a la voz del Señor y conoces los llamados y conoces los tiempos.
Pero quisiera enmarcar esta entrevista dentro de una experiencia que se está llevando a cabo este mes, porque el mes de abril es el mes del autismo. Háblanos un poco de cómo el Señor te lleva a trabajar en esa área. Pues bueno, como Dios sabe hacer todas las cosas de manera misteriosa. La realidad es que ese tema del autismo empieza un poco como te expliqué, pero casualmente yo iba a un beauty donde había una mamá que estaba, ¿verdad?, manejando a su hijo mientras trabajaba. Era una mujer bien comprometida con su trabajo, pero a nivel económico también estaba muy comprometida, así que su bebé siempre estaba allí. Y ese bebé tenía autismo, pero esto han pasado más de 25 años, así que no se conocía tanto de lo que se conocía hoy. Y yo aproveché ese tiempo, ¿verdad?, de que iba a recortarme y demás, para dialogar con ella, apoyarla. Me quedaba un poco de más tiempo para estar con ella y con el bebé, y de ahí empecé a identificar que parte de las dificultades que el bebé tenía, pues unas estaban vinculadas al diagnóstico, que no se sabía del todo, pero otras estaban vinculadas a esa pobre calidad de la vinculación que ella quizás le podía dar por distintas razones. Así que un poco se mezcla mi historia de vida, ¿verdad?, que la podemos hablar en otro momento, sobre cómo pues Dios me fue llevando desde temprana edad a trabajar con distintos aspectos relacionados a cómo yo me vinculaba con mi mamá, con mi papá, y cómo Dios se insertó en ese proceso para ayudarme y entender que había hay un proceso bien importante en ese primer tiempo del desarrollo, que aunque los padres tratan de hacer, ¿verdad?, lo mejor que pueden, por distintas razones quizás no pueden cumplir con muchas de las responsabilidades o de las necesidades que tiene un niño. Y en mi caso, pues tan temprano como a los 7 años, pues ya yo tuve distintas experiencias donde Dios me fue acompañando y mostrando esa paternidad, esa maternidad desde lo que es la familia de la fe. Entonces un poco esa experiencia para mí desde tan temprano, yo creo que me provocó una sensibilidad que en el proceso eventualmente de mi desarrollo profesional, pues ha sido una herramienta muy grande para poder entonces entender la complejidad de estos diagnósticos y de estas familias también. Yo quiero destacar algo que tú estás diciendo y que a menudo lo hacemos en este programa con la gente que entrevistamos, porque Dios tiene formas y maneras de hablar y dirigir a uno. Y esto que tú estás hablando es extraordinario en ese sentido, porque mira cómo Dios te habla, cómo Dios desarrolla en ti una sensibilidad a base de tus experiencias de vida, el corazón, la personalidad que tú tienes, el entorno en el cual tú te mueves, y te dirige de un punto A hacia un punto B, o bueno, en el camino pueden haber otros muchos puntos, ¿verdad? Pero te da una ruta, y eso es importante destacarlo para todos los que nos están escuchando. Dios sabe dirigir, sí, Dios sabe hablar, sí, Dios sabe conducir, y ¿verdad?, transformar las historias. Transformar las historias, es extraordinario. Para aquellos que nos escuchan, para beneficio de aquellos que nos escuchan, ¿cómo podemos explicar de manera sencilla qué es la neurodivergencia? Bueno, desde una perspectiva neurológica, ¿verdad?, porque yo creo que hay que sentar la base desde allí, porque es un tema complicado, ¿verdad?, sobre todo porque en la medida que se ha ido estudiando, muchas personas se han ido nombrando neurodivergentes, y eso ha traído unas complejidades desde la perspectiva de la psicología y las patologías. Pero si estamos hablando de diversidad funcional, ¿verdad?, como un trastorno del neurodesarrollo, estamos hablando de que ese niño nació, ¿verdad?, o en su proceso de gestación ya venía con una alteración neurológica, ¿verdad?, un cerebro que está ensamblado de una forma distinta, alambrado de una forma distinta, y que pues una vez nace, pues nos empezamos a percatar de que hay algunas características que en su forma de hacer contacto visual, de su forma de reaccionar a los gestos, a las distintas formas de comunicar, pues tiene distintas dificultades, ¿verdad? Así que cuando hablamos de neurodivergencia, desde esa perspectiva, ¿verdad?, aprobada por los distintas esferas de la salud, estamos hablando de personas que tienen un trastorno
del neurodesarrollo, que básicamente estamos hablando que nace con ese diagnóstico y que ese diagnóstico va a durar para toda la vida. Cuando hablamos de neurodivergente, pues estamos hablando de déficit de atención con hiperactividad, trastornos de comunicación, trastornos motrices, problemas específicos de aprendizaje, autismo, Tourette, etcétera. Aprovecho la pregunta y ahorita volvemos porque se me olvidó hablar del tema de abril, el mes del autismo particularmente, que sí ha ocurrido que como hay estos diagnósticos están dentro de un espectro, y ese espectro un poco lo que implica es que hay niveles de severidad. Con el pasar de los años, por distintas razones que pueden ser múltiples y multifactoriales, sí ha habido a veces una falta de comunicación o una falta de entendimiento en relación a la neurodiversidad. Porque desde una perspectiva más amplia, pues todos somos neurodiversos. Tu cerebro no es igual al mío, ¿verdad? Pero desde la perspectiva de una deficiencia o un trastorno, pues sí estamos hablando de unos parámetros específicos, que es bien interesante porque, por ejemplo, hay personas adultas que vienen a procesos de evaluación porque pues tienen un poco de fobia social, tienen dificultades con algunos issues sensoriales, con los sonidos, y de pronto cuando los empezamos a entrevistar o evaluar formalmente nos damos cuenta de que en realidad no cumplen con criterios de un trastorno del neurodesarrollo, sino que por distintas situaciones sociales o emocionales han ido desarrollando estos otros síntomas. Y esos síntomas o esos diagnósticos no caen dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo no implica un trastorno de salud mental, pero por ejemplo un trastorno de ansiedad generalizada, de fobia social, un trastorno de personalidad, ¿verdad? Son trastornos de salud mental. Que es bueno aclarar, ¿verdad? Sí, que cuando son dos cosas distintas. Entonces hemos un poco como utilizado el concepto de neurodivergente para hablar de todo, y de pronto ha habido como se mezcla una mezcla. La gimnasia con la magnesia. Sí. Entonces es importante. Es importante mencionar eso, Quizás, ¿verdad? Para propósitos del programa, desde el punto de vista comunitario y yendo específicamente a la iglesia como comunidad, ¿cuán importante es la iglesia o cómo, más bien la pregunta sería, cómo la iglesia puede servir como instrumento para niños, jóvenes o familias que están experimentando este tipo de dinámica? Sí, yo creo que es una pregunta extraordinaria porque pues, la iglesia es una comunidad de familia y de fe. Y varias cosas. Número uno, creo que la iglesia, todas las iglesias se tienen que educar en estos diagnósticos. En el caso particular del autismo, pues, ¿verdad? Sabemos que es casi una epidemia porque la data nos deja saber que la prevalencia es altísima. Así que en todas las iglesias de Puerto Rico de seguro, ¿verdad? Hay varias personas con autismo. Así que yo creo que el primer instrumento es que la iglesia se pueda educar. Que se puede educar en cómo se manifiesta ese diagnóstico en las distintas etapas. No es lo mismo en la niñez que, ¿verdad?, en la adolescencia o en la adultez. Número dos, que lo trabajé en una conferencia hace unos meses aquí también, una vez se conozca y esté educado sobre esa sintomatología y esa manifestación conductual, pues trabajar con algunos aspectos, ¿verdad?, de acomodo razonable, por decirlo de alguna manera, dentro de la iglesia. Por ejemplo, la mayor parte de los jóvenes y de los niños con autismo tienen muchos issues sensoriales, no pueden estar 2 horas y media en un servicio con un coro, ¿verdad? Usualmente usamos instrumentos. Todas esas cosas probablemente les provocan conductas disruptivas porque se van a tapar los oídos, van a hacer hand flapping, van a querer estar moviéndose todo el tiempo, así que no van a poder respetar lo litúrgico de la iglesia. Entonces es un poco, nos pone a nosotros con la responsabilidad de crear entonces espacios de escuelas dominicales, pero con quizás un salón sensorial que ellos puedan estar allí
Y por otro lado, que siempre lo digo, desde una perspectiva ecológica, sistémica. De hecho, ¿verdad? La iglesia está ahora mismo en un marco, ¿verdad?, de trabajar con las familias desde la perspectiva del sistema de familia, pues también un poco reconocer que muchas de estas familias, una vez reciben el diagnóstico, entran en un duelo profundo y la literatura señala que se aíslan totalmente, dejan de ir a los cumpleaños de sus primos, dejan de ir a las actividades de su familia y dejan de ir a la iglesia. Principalmente las primeras dos, porque las familias empiezan a hacer muchas preguntas, todo el mundo quiere comentar sobre el diagnóstico, y en el caso de la iglesia, porque aunque es una fuente de apoyo principal para muchas de estas familias, sus hijos no se van a comportar como se espera, ¿no? Sí, sí. Entonces, Entre comillas, se espera, ¿verdad? Sí, Que esté sentado, que no se mueva, que no haga ruido. Bueno, y en el caso del autismo, todos estos son síntomas típicos del autismo: movimientos estereotipados, involuntarios, comentarios fuera de lugar, por decirlo de alguna manera, sin filtro. ¿Y qué ocurre? Muchas de estas familias están en el duelo y en la vergüenza. Son etapas normales, ¿verdad? Entonces se tienden a aislar, porque la iglesia no necesariamente tiene ese espacio para decir, mira, llegas por esta puerta y tenemos un espacio de escuela bíblica / cuido, respiro le llamamos a nosotros en la perspectiva clínica, para que ustedes puedan estar la hora, las 2 horas y media recibiendo el sermón, el tiempo y recibir, ¿no? Y típicamente lo que ocurre es que entonces no dejan de venir a la iglesia, no porque tengan un issue de fe, sino porque no pueden manejar eso. Esto que tú estás diciendo es importante verlo desde una perspectiva correcta, porque el mensaje que tú nos estás dando es que la iglesia tiene que ser intencional en la manera como se prepara para estas cosas. Y un poco, ¿verdad?, a todo no es esta discusión, esta entrevista, ¿verdad?, que quería tener contigo para poder crear conciencia en un entorno de iglesia, de comunidad, y más en un mes como este, ¿verdad?, que estamos también celebrando el mes del autismo, una de las condiciones que mencionas que es parte de la neurodivergencia. Pero entonces, yendo otra vez a lo práctico, hablaste de entornos de respiro, de ambientes ecológicos y sistémicos en los cuales los niños se puedan sentir acogidos, pero ¿debería la iglesia tener gente que se interese en estas ramas, que se prepare para trabajar con estos niños? ¿Qué tú piensas acerca de eso? Sí, yo creo que la iglesia es un hospital, ¿verdad? Lo sabemos, venimos todos con nuestras dolamas, con nuestras preguntas, y desde esa perspectiva me parece que la iglesia, en todas las iglesias hay espacios de crecer y de educarse, pero de seguro hay personas que estamos en la mejor disposición de educar, de tener tiempo voluntario para poder apoyar en esos espacios, y me parece que es una responsabilidad, ¿verdad? Así como tenemos una responsabilidad, que aquí lo hacemos muy bien, ¿verdad? Y presumo que en las iglesias del país también, que no podemos llenar la iglesia a capacidad porque hay una reglamentación de los bomberos, no podemos tener barreras arquitectónicas porque tenemos una población de envejecientes o personas en silla de ruedas que necesitan entrar fácilmente. Pues lo mismo ocurre con el tema del autismo, pero lo que ocurre particularmente con el autismo, y esto se ve en las iglesias y en las universidades también, es que como es un diagnóstico que no se ve, no es visible, pues las personas no necesariamente se dan cuenta, ¿no?, de que hay una particularidad en este niño. Y lo que se entiende a nivel general es que es un problema de conducta, que ese niño se está comportando mal, no sabe regularse. Y en efecto, no sabe regularse, pero no es porque tenga un problema de conducta, sino porque tiene un problema de regulación per se. Así que en ese sentido, yo creo que la iglesia tiene una responsabilidad de crear espacios primero educativos, ¿no?, para familiarizar a las personas que van a trabajar con estos jóvenes y darle un espacio a la familia de respiro, ¿verdad? Quizás ese niño va a poder eventualmente ir a una educación, una escuela dominical, participar del campamento de verano, pero quizás no. Va a depender también del espectro en el que esté. Es una responsabilidad como nos toca con tantas otras cosas.
Qué extraordinario y te doy las gracias, ¿verdad?, por traer esto, porque es muy educativo y sé que hay mucha gente que nos está escuchando que lo primero que quizás algunos pueden es caer en cuenta de que, wow, esto es algo que tenemos que atender. Ujú. Y si estas personas que nos están escuchando o nos están viendo que quieren trabajar sobre este tema, necesitan buscar más información acerca de esto para poder trabajar iniciativas prácticas o implementarlas dentro de su comunidad, bien sea iglesia, universidad, escuela, trabajo, ¿cómo te pueden contactar o qué información pueden conseguir para poder iniciar esos pasos? Ya. Bueno, pues yo pienso que se pueden contactar a través de la iglesia, ¿verdad? Porque también a través del centro que nosotros tenemos podemos recibir ese apoyo. En mi oficina privada pues se pueden comunicar al 787-224-6904, pero soy responsable, éticamente responsable en que yo tengo una población de muchos años, así que usualmente hay listas de espera porque yo veo jóvenes que ahora tienen 30 años, pero que los voy viendo desde los 10, Ajá. 12 años y pues, ¿verdad? Permanecen conmigo, así que quiero ser responsable en que es probable que quizás a través de la iglesia se pueda canalizar más, ¿verdad? Ujú. Ese apoyo. Y hay muchísimos, el Instituto de Eficiencia en el Desarrollo del Recinto de Ciencias Médicas tiene unos servicios extraordinarios de apoyo a la familia, grupos de apoyo, servicios directos, sobre todo para intervención temprana, que les recomiendo también ese espacio, ¿verdad?, a nivel gubernamental, Extraordinario. el Centro de Autismo, que trabaja, ¿verdad?, también de manera gratuita. Y bueno, lo que podamos hacer, ¿verdad? Quería añadir en relación al tema de la iglesia, también que cuando me mencionas cómo somos instrumentos y somos luz, pues además de esa perspectiva académica y dar espacio, ¿no?, para, por ejemplo, el mes de abril, concienciar de distintas maneras, ¿verdad? A través de formas educativas, espacios para estos niños. También reconocer, ¿verdad?, que desde una perspectiva bíblica, Jesús trabajó con las personas diferentes. Ujú. Y no a todos los diferentes necesariamente la oración era sacarle un demonio. Y lo digo porque tristemente todavía hoy he escuchado padres y familias que han llegado a mi oficina muy angustiados porque en su iglesia han insistido en que este diagnóstico es producto de un pecado, es ¿verdad?, es parte de algo que responsablemente no hicieron los padres, o que no los lleven a medicar, que no hagan ninguna dieta, que no hagan nada, porque Dios los va a sanar. Y yo creo, sin duda alguna, en el poder de Dios. Yo tengo muchísimas historias de éxito de personas incluso que son participantes de esta iglesia, que han tenido éxitos, pero siguen teniendo autismo. Así que Dios está ahí acompañando a su familia, dándoles sabiduría, pero el diagnóstico desde una perspectiva médica y clínica es un diagnóstico para toda la vida. Y hay que trabajarlo de una manera adecuada. El tiempo se nos termina, pero hay mucho que aprender y como hay mucho que aprender, ella regresa la semana que viene, así que no te pierdas el próximo programa para continuar esta conversación y mantente en sintonía aquí en Norte Fijo. Gracias. Justo a tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección ha vencido tu amor, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo.
gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Justo a tiempo me miro y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección. Ha vencido tu amor, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Permanece tu amor. Y en mi debilidad me fortaleces, tu espíritu y verdad me sostienen, tú me sostienes, oh, oh, oh. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí, oh, llueve sobre mí. Bendito amor que me inundó. Estás en sintonía de Norte Fijo, su propósito, nuestra dirección, su llamado, nuestra meta. Damos gracias al Señor por la oportunidad de llegar hasta donde tú estás a través de estas ondas radiales. Una experiencia del cielo y una bendición que el Señor nos da todos los lunes de 6 a 7. Poder llegar hasta tu casa, tu vehículo, tu cocina, tus AirPods, donde quiera que tú estés, a través de Redentor 104. Recuerda que posteriormente este programa lo puedes ver en video. Si te perdiste alguna sección o si hay algunas ediciones anteriores que no has visto, puedes verlo en video a través de las plataformas de Iglesia AMEC, Casa de Alabanza. Esas son iglesiaamec.org. Nuestras páginas en
en YouTube, en Facebook, en nuestra aplicación móvil también, AMEC, totalmente gratuita, la puedes descargar y utilizarla para ver estos programas y también ver otras procesos de enseñanza, didácticas, transmisiones, servicios y música que tenemos incluido ahí en la plataforma de la iglesia, así que te invitamos a hacerlo así. Y hablando de invitaciones, quiero invitarte al Simposio de Padres Conectados este próximo sábado 2 de mayo, completamente gratis. Matricúlate a través de nuestras plataformas, va a estar muy bueno. Nuestra amiga la doctora Moraima García, que estuvo con nosotros en este programa, es uno de los recursos. Si quieres conocer más acerca de todas las cosas que discutimos hoy, tienes que estar allí. A ella se le van a sumar la licenciada Ivonne Blasini y el doctor Luis Paz, hablando desde su entorno como médico. Herramientas para padres, cuidadores. Este es el sábado 2 de mayo, completamente gratis, en el templo de nuestra iglesia AMEC Casa Alabanza, desde las 8:30 de la mañana hasta mediodía. Y el sábado 8 de agosto, recuerda, pastores, jóvenes, líderes de juventud, ministerios de juventud, queremos que se den cita en el Congreso de la iglesia AMEC Casa Alabanza en el Coca-Cola Music Hall, sábado 8 de agosto desde las 5 p.m. Asegúrate de cuando consigas tus boletos en tiquetera utilizar el promo code AMEC, AMEC, para que consigas el precio de la casa, que es bien accesible. Y por último, quiero invitarte a nuestro servicio de oración. Eso es ya mismo a las 7:30, todavía estás a tiempo. Ven, comparte con nosotros en estas experiencias de clamor y de oración que son extraordinarias. Queremos que vengas con nosotros y tengas la oportunidad de arrancar la semana con el pie derecho, clamando al Señor, presentando tu vida al Señor en esta noche de clamor. Me gustaría cerrar este programa con una palabra de oración. Dios de misericordia, gracias por la experiencia preciosa que nos das de compartir con tanta gente linda, Señor, cada lunes de 6 a 7 por esta emisora y posteriormente a través de las plataformas. Bendice a tu pueblo, Señor. Bautízanos con tu paz en medio de los ambientes, Señor, difíciles que estamos experimentando. Y si hay corazones, Señor, que han sido decepcionados de alguna manera, sánale, Señor, con ese amor, con esa gracia, con esa paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pedimos estas cosas en tu nombre. Amén, amén y amén. Esta ha sido otra edición más de Norte Fijo. Este es tu amigo, el pastor Misraim Esquilín Jr. y yo te espero el próximo lunes a las 6 de la tarde en esta emisora. Que Dios te bendiga.